Buenas a todos y a todas. Un día más estamos aquí para mostraros las noticias más relevantes. Bueno, hoy la noticia va a ser un artículo del New York Times. Como sabéis, el New York Times es un periódico que está muy vinculado al gobierno americano, ¿ok? Y de vez en cuando saca artículos que son un poco sorprendentes, que revelan mucho, sobre todo a veces información que, así verdad, debería o está clasificada, ¿no? Entonces, este artículo me ha interesado bastante porque claramente habla de cómo los americanos han estado ayudando a los ucranianos a llevar a cabo una guerra contra Rusia antes de la invasión del 2022. Y es increíble, porque van hasta el 2014 prácticamente, según el artículo, que es cuando más o menos empezaron a entrenar a ciertos grupos para que llevasen a cabo sabotajes e incluso asesinatos dentro del territorio ruso. Y no soy yo quien dice esto, a pesar de que en Guerras y Geopolítica se ha compartido ya esta información. O sea, para los que nos siguen no debería ser algo nuevo, pero para los que no nos siguen, incluso para los que nos siguen, a pesar de que no sea algo nuevo, es algo interesante el ver que un periódico como el New York Times, que tiene tanta influencia, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, sobre todo los países donde se habla inglés, es increíble que saquen tal información en este momento donde Ucrania más que nunca necesita el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Es interesante las cosas que muestran aquí, las cosas que hablan. Bueno, empezamos. Aquí tenéis a los autores. Ok, tenéis a Adam Entus y Michael Street, ¿ok? Y dice, o explican, que Adam Entus y Michael Street realizaron más de 200 entrevistas en Ucrania, otros países europeos y Estados Unidos para elaborar este reportaje, ¿ok? Y parece ser que esta persona de aquí, Adam Entus, tiene más de 10 años de experiencia investigando eh, eh, pues eso, misiones secretas y diferentes acciones que ha llevado a cabo los servicios de inteligencia americanos, los que conocemos como la CIA, en diferentes países. Aquí se centran en Rusia. ¿Ok? Ok, al principio hablan prácticamente de, yo que sé, una historia que pasó en una trinchera, ok, y no es bastante interesante, así que me va a saltar un buen cacho de aquí, ok. Vamos a empezar aquí. Aquí empieza, es una introducción también, pero dice, el puesto de escucha en el bosque ucraniano, perdón, este vídeo va a ser largo, ok, así que preparaos unas palomitas, los que queráis escucharlo, los que no, ya os aviso que va a ser largo, porque la información que se comparte aquí es muy interesante para entender el conflicto de Ucrania, que es lo que Guerras y Geopolíticas ha intentado hacer desde el principio. Y esta publicación desmiente muchas mentiras y revela muchas cosas que hemos estado compartiendo que claramente indican que todo esto no lo comenzó necesariamente Rusia. Continuamos. El puesto de escucha en el bosque ucraniano forma parte de una red de bases de espionaje apoyada por la CIA y construida en los últimos 8 años, que incluye 12 emplazamientos secretos a lo largo de la frontera rusa. O sea, 12 emplazamientos secretos a lo largo de la frontera rusa. Y lleva 8 años este proyecto. Antes de la guerra, los ucranianos demostraron su valía a los estadounidenses al recopilar intercepciones que ayudaron a demostrar la implicación de Rusia en el derribo en 2014 de un avión comercial, el vuelo 17 de Malaysia Airlines. Los ucranianos también ayudaron a los estadounidenses a perseguir a los agentes rusos que se entrometieron en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Bueno, ya se ha demostrado que en las elecciones estadounidenses de 2016 los rusos no tuvieron absolutamente nada que ver. ¿Okay? Fue una campaña por parte de los demócratas, Hillary Clinton, para culpar a Rusia de que iban a perder prácticamente y por eso habían perdido y se ha demostrado que era completamente mentira. Hemos compartido artículos que muestran esto. Pusieron presión incluso a las redes sociales para que diseminasen esta información, ¿no?
Luego, en cuanto a la destrucción en 2014, el derribo del avión comercial de Malaysia Airlines 17, en su día se compartieron pruebas que demostraban que no fueron los rusos ni los rebeldes prorrusos que llevaron a cabo este ataque. Sin embargo, el avión fue destruido por un sistema antiaéreo Buk, que en ese momento lo tenían los ucranianos. Es más, el recorrido supuestamente del misil venía de la parte ucraniana y también se encontraron agujeros de balas en el avión. Y los agujeros de balas que atacaron al piloto del avión, prácticamente lo mataron y luego el avión se estrelló, pues según lo que demostraban en su día esos informes, venían de aviones jets ucranianos. Aún así, como veis, el artículo no cuenta al 100% la verdad, la realidad, si es que creéis lo que digo, y en algunas cosas no. Pero en otras cosas que vamos a leer más tarde vais a ver lo que dicen. Seguimos. Alrededor de 2016, la CIA comenzó a entrenar a un comando de élite ucraniano conocido como Unidad 2245, que capturaba drones y equipos de comunicaciones rusos para que los técnicos de la CIA pudieran aplicarles ingeniería inversa y descifrar los sistemas de cifrado de Moscú. Uno de los oficiales de la unidad era Kirilo Buranov, actual general que dirige la inteligencia militar ucraniana. O sea, esta persona, Kirill Buranov, fue entrenado por los americanos. Como veis aquí, fue utilizado antes de la guerra y luego le dieron la posición de la cabeza de la inteligencia militar ucraniana. Como veis, llevaban años, desde 2016, entrenando a las tropas ucranianas. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, tenían bases en la frontera rusa, estaban entrenando a las fuerzas ucranianas y luego más tarde veréis qué más estaban haciendo dentro del territorio ruso. Y mucha gente dirá que los Estados Unidos tienen derecho a hacer esto y que esto no era suficiente para que Putin tomase la decisión de lanzar una invasión en el este de Ucrania. Seguimos. Esperar que me mueva al otro lado. Ok. Y la CIA también ayudó a entrenar a una nueva generación de espías ucranianos que operaban dentro de Rusia, por toda Europa y en Cuba y otros lugares donde los rusos tienen una gran presencia. La relación está tan arraigada que los oficiales de la CIA permanecieron en un lugar remoto del oeste de Ucrania cuando la administración Biden evacuó al personal estadounidense en las semanas previas a la invasión rusa de febrero de 2022. Durante la invasión, los oficiales transmitieron información de inteligencia crítica como dónde planeaba atacar Rusia y qué sistemas de armas utilizaría. Sin ellos, no habríamos podido resistir a los rusos ni derrotarlos, afirmó Ivan Bakanov, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia Nacional Ucraniana, la SBU. Ok, como veis aquí, los mismos ucranianos están reconociendo que si no hubiesen tenido la inteligencia que le está proveyendo la CIA, o sea, los occidentales, no hubiesen sido capaces de llevar todo esto a cabo. Y como os digo, llevan ahí desde 2016, lo cual significa que los occidentales, la CIA, está proveyendo esta información a Ucrania desde el 2016, preparándoles desde el 2016, ¿ok? Y dándole fotografías, información sobre dónde se movían las tropas rusas, dónde estaban localizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de dentro del territorio de Rusia, no solo en Ucrania, sino dentro del territorio de Rusia en 2016. Y entrenaron a espías para que llevasen a cabo diferentes misiones dentro de Rusia y alrededor de otros países donde Rusia tenía influencia. ¿A qué os recuerda esto? Esto nos recuerda a la Guerra Fría, que dijeron que ya se terminó, pero como veis, sigue. Y no necesariamente por parte de los rusos, sino por parte de los occidentales, que siguen buscando alguna forma, no sé, de destruir a Rusia, ¿no? Y ese era el objetivo principal, el cual Putin, los rusos, intentan evitar. Que destruyan el país, como hicieron con Libia y con otros países que han sido completamente destruidos, y que los conviertan, pues, en una administración económica donde simplemente se esfuerzan en generar pues diferentes cosas, extraer recursos minerales, petróleo, etcétera, y prácticamente dárselo a empresas extranjeras que lo único que hacen es sacar el dinero del país y beneficiarse al máximo ellos de eso, ¿no?
Seguimos con el artículo. Imágenes interesantes que vemos aquí. Ok. Los detalles de esta asociación de inteligencia, muchos de los cuales revela The New York Times por primera vez, han sido un secreto muy bien guardado durante una década. O sea, esta información es información verificada, información que estaba clasificada. Como veis, el New York Times por primera vez ha prohibido esta información. Seguimos. En más de 200 entrevistas, funcionarios y exfuncionarios de Ucrania, Estados Unidos y Europa describieron una asociación que estuvo a punto de fracasar por la desconfianza mutua antes de ampliarse constantemente, convirtiendo a Ucrania en un centro de recopilación de inteligencia que interceptó más comunicaciones rusas de las que la estación de la CIA en Kiev podía manejar inicialmente. Muchos de los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para hablar de inteligencia y asuntos de diplomacia sensible. Sigue el artículo. Dice, ahora estas redes de inteligencia son más importantes que nunca, ya que Rusia está a la ofensiva y Ucrania depende más del sabotaje y de los ataques con misiles de largo alcance que requieren espías lejos de las líneas enemigas, y están cada vez más en peligro. Si los republicanos del Congreso ponen fin a la financiación militar de Kiev, la CIA podría verse obligada a reducirla. Para intentar tranquilizar a los líderes ucranianos, William J. Burns, director de la CIA, realizó una visita secreta a Ucrania el pasado jueves, la 10ª desde la invasión. Y esta visita fue muy, muy importante, porque parece ser que lo que le dijo a Ucrania no fueron buenas noticias. Ok, esta parte la voy a pasar, ¿vale? Porque no es muy interesante. Simplemente explica históricamente desde su perspectiva la razón por la cual la guerra de Ucrania ocurrió, ¿ok? Y como ya sabéis, hemos compartido esto, pero la perspectiva que dan estos periodistas es diferente, es prácticamente la opuesta. Culpan todo a Rusia y personalmente a Putin por ello, ¿no? Entonces, empezamos aquí. Aquí habla sobre cómo empezó esta relación. Dice, la colaboración de la CIA en Ucrania se remonta a 2 llamadas telefónicas en la noche del 24 de febrero de 2014. Atención a esta fecha, 24 de febrero de 2014. La invasión comenzó en 2022, o la operación especial, como lo queráis llamar. Esta relación entre la CIA y Ucrania empezó en 2014. Si os lo creéis, vamos, que eso empezó mucho antes, según otras fuentes, pero bueno, el artículo cita 2014. Dice, 8 años antes de la invasión rusa a gran escala. Ok, luego dice, millones de ucranianos acababan de derrocar al gobierno pro-Kremlin del país y el presidente Viktor Yanukovych y sus jefes de espionaje habían huido a Rusia. En el tumulto, un frágil gobierno pro-occidental tomó rápidamente el poder. Fijaros en cómo describe esto. Ya os digo, no he leído la parte en la que culpa a Putin por imponer gobiernos que simpatizaban a Rusia, pero fijaos cómo lo explican esta parte, que impusieron un gobierno que simpatizaba con Occidente. Dicen, el tumulto, un frágil gobierno pro-occidental, lo llaman frágil, fijaros. Y ya veis cómo está Zelensky hoy, todo el dinero que recibe. No es frágil el de Zelensky y no era frágil el anterior gobierno de transición que impusieron en Ucrania. Pero dice, un frágil gobierno pro-occidental tomó rápidamente el poder. Al menos reconoce que es pro-occidental. En cuanto a tomó rápidamente el poder, tenemos que vincular esto con la llamada de Victoria Nuland, ¿okay? al entonces representante de Estados Unidos en Ucrania, ¿okay? Representante diplomático, el embajador, vamos, y en la que prácticamente decidieron cuál iba a ser el gobierno de Ucrania después de que echasen a Viktor Yanukovych. Y las personas que mencionó, incluyendo a Klitschko, que ahora es el alcalde de Kiev, incluyendo a muchos otros, todos los que nombró fueron parte del nuevo gabinete del gobierno de Ucrania. Entonces, esto no fue un gobierno frágil, porque estaba apoyado por los Estados Unidos, y vamos, prácticamente esto se considera un golpe de Estado, cualquier país, ¿no? Seguimos. Ok. El nuevo jefe de espionaje del gobierno
Valentín Nalivaychenko, llegó a la sede de la Agencia de Inteligencia Nacional y encontró una pila de documentos humeantes en el patio. En el interior, muchos de los ordenadores habían sido borrados o estaban infectados con malware ruso. Estaba vacío, sin luces, no había dirigentes, no había nadie, dijo Nalivaychenko en una entrevista. Se dirigió a un despacho y llamó al jefe de estación de la CIA y al jefe local de la MI6, la inteligencia británica. Era casi medianoche, pero los citó en el edificio, les pidió ayuda para reconstruir la agencia desde cero y les propuso una colaboración a 3 bandas. Así empezó todo, dijo Nalivaychenko. O sea, aquí prácticamente están diciendo que MI6, los servicios de inteligencia británicos externos, los que esperan fuera del país, no se involucraron, y la CIA, perdón, no se involucraron hasta que el jefe de inteligencia de Ucrania les llamó. No sé si os podéis creer esto. No sé si os podéis creer esto, ya os he dicho, hay evidencia que muestra que están involucrados mucho antes, incluyendo durante la revolución del Maidán en la que echaron a Yanukovych. Pero este artículo ha decidido decir que no, que esto ocurrió justo después y fueron los ucranianos los que pidieron ayuda a la inteligencia americana para que les ayudase en este aspecto. Está claro que Victoria Nuland, John McCain, etcétera, no fueron capaces de llevar a cabo esta revolución sin ayuda de la inteligencia occidental, pero bueno, este artículo ha decidido decir esto, ¿no? Seguimos. Estas son imágenes del Maidán, como veis. Increíble la cantidad de gente que fue ahí. Y unas cuantas personas murieron, los mártires, como les llamaban. Y aquí otra vez cuenta más o menos la historia. Venga, os leo un poquito para que entendáis la perspectiva. Dice, la situación no tardó en volverse más peligrosa. Putin se apoderó de Crimea. Sus agentes fomentaron rebeliones separatistas que se convertirían en una guerra en el este del país. O sea, los agentes de Putin. Fijaos en cómo describen, ¿ok? Si es la inteligencia del país o las fuerzas especiales del país, son las fuerzas especiales de Rusia, no de Putin. Porque no dicen las tropas de Zelensky o las fuerzas especiales, los servicios de inteligencia de Zelensky. Porque Zelensky a ver, a pesar de que es el presidente, ¿okay? Cada departamento tiene el encargado, ¿no? Y no posee, es parte del país, es posesión del país, todos esos órganos que forman parte del gobierno. Pero en Rusia, al parecer, se dice que es de Putin. Dicen que Putin se apoderó de Crimea, o sea, él mismo personalmente fue ahí con una pistola y se apoderó de Crimea. Así es como yo entiendo cuando me describen un suceso de esta forma. Putin se apoderó de Crimea, sus agentes fomentaron rebeliones separatistas, sus agentes que se convertiría en una guerra en el este del país. O sea, debido a las rebeliones separatistas, hubo un conflicto en el este del país. No explican que no. Debido al golpe de Estado pro-occidental que se llevó a cabo en la capital del país, la gente del este del país dijo que eso era ilegal y que no aceptarían un golpe de Estado en el país en el que vivían. Y lo que decidieron es, pues, separarse del país. Si la ley del país no se aplica y se lleva a cabo golpes de Estado y esto se acepta de alguna forma, pues nosotros no queremos vivir en un país que acepte eso, y decidieron exactamente eso, ¿no? Y es interesante que dicen una guerra en el este del país, no lo denominan como una guerra civil, que es exactamente lo que fue, dice simplemente una guerra. Ok. Ucrania estaba en pie de guerra y el señor Nalivaychenko pidió a la CIA imágenes aéreas y otros servicios de inteligencia para ayudar a defender su territorio. Ante la escalada de violencia, un avión sin distintivos del gobierno estadounidense aterrizó en un aeropuerto de Kiev en el que viajaba John O'Brien, entonces director de la CIA. Le dijo a Nalivaychenko que la CIA estaba interesada en desarrollar una relación, pero solo a un ritmo con el que la agencia se sintiera cómoda, según funcionarios estadounidenses y ucranianos. Como veis, obviamente los ucranianos van a ponerse en la mejor posición, ¿okay? No van a decir que ellos sean los agresivos, que ellos sean los que fomentaron esto. No. Nosotros simplemente vinimos porque se nos pidió que viniésemos al país a ayudarles a echar a Putin de Crimea, prácticamente. Bueno, sigo bajando. Y ya os digo, aquí prácticamente están justificando la razón por la cual fueron ahí, están proveyendo inteligencia para prácticamente matar a rusos, ¿okay? Algo aquí interesante que dice... Brennan regresó a Washington, donde los asesores del presidente Barack Obama estaban muy preocupados por no provocar a Moscú. ¡Wow!
tanto como Victoria Nuland está tan preocupada por no provocar a Moscú que lo que hizo fue irse al Maidán a dar galletas a los manifestantes. No tiene nada de sentido. Pero bueno, así lo explica el artículo. Ya os digo, hay cosas que te quedas como... pero hay otras cosas que proveen que son muy interesantes. Ya os digo. Pues eso, que la administración de Obama, incluido Joe Biden, estaban súper asustados. No querían provocar a Moscú. La Casa Blanca elaboró normas secretas que enfurecieron a los ucranianos y que algunos dentro de la CIA consideraron esposas. Las normas prohibían a las agencias de inteligencia prestar cualquier tipo de apoyo a Ucrania del que pudiera esperarse razonablemente que tuviera consecuencias letales. Okay. Un golpe de Estado no cuenta. Aquí tenemos una fotografía, creo que esos son los que llamaban en su día los soldados rusos, o no, los pequeños soldados verdes, o le llamaban algo así. Pero vamos, que estos son los rusos, salieron de la base naval de Sebastopol y le cogieron Crimea y ya está. Y creo que este es el derribo del avión. Ok, seguimos. Hay una parte aquí que os quería enseñar. Aquí está. Ese verano, el vuelo 17 de Malaysia Airlines, que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur, estalló en pleno vuelo y se estrelló en el este de Ucrania, matando a casi 300 pasajeros y tripulantes. A las pocas horas del accidente, el quinto directorio realizó escuchas telefónicas y otros informes de inteligencia que rápidamente atribuyeron la responsabilidad a los separatistas apoyados por Rusia. Obvio, ¿cómo no? La CIA quedó impresionada y asumió su primer compromiso significativo, proporcionando equipos de comunicaciones seguras y formación especializada a los miembros del quinto directorio y a otras 2 unidades de élite. Los ucranianos querían pescado y nosotros, por razones políticas, no podíamos dárselo, dijo el exfuncionario estadounidense, refiriéndose a la inteligencia que podría ayudarles a luchar contra los rusos. Pero estábamos encantados de enseñarles a pescar y entregarles equipos de pesca con mosca. Okay. Prácticamente está diciendo que la CIA les dio prácticamente lo que necesitaban para enfrentarse a los separatistas del este de Ucrania y ya está. Y esto de que quedan impresionados con el hecho de que los separatistas, como le llaman, derrumbaron o destruyeron este avión con 300 pasajeros a bordo, es increíble. O sea, utilizan esto para justificar el shock que les dio enterarse de que los separatistas llevaban esto a cabo y anda, pues ahora vamos a ayudar a Ucrania, le vamos a dar inteligencia porque lo que han hecho los separatistas es muy, muy malo, ¿no? Ok, seguimos. Esta parte no me interesaba, la verdad, así que no la voy a leer. Voy a pasar a la operación Goldfish, tampoco era muy interesante. Aquí. Ok. Seguimos. La CIA comenzó a enviar equipos en 2016 después de la reunión crucial en Scattergood, dijo el general Dvoretsky, proporcionando radios encriptadas y dispositivos para interceptar las comunicaciones secretas del enemigo. Más allá de la base, la CIA también supervisó un programa de formación llevado a cabo en 2 ciudades europeas para enseñar a los agentes de inteligencia ucranianos cómo asumir de forma convincente falsas identidades y robar secretos en Rusia y otros países que son expertos en descubrir espías. El programa se denominó Operación Pez Dorado, Operación Goldfish, que deriva de un chiste sobre un pez dorado que de habla rusa que ofrece a 2 estonios deseos a cambio de su libertad. Como veis aquí, otra vez, desde 2016, en 2016, 2014, 2016, la CIA seguía en Ucrania entrenando a los agentes de inteligencia ucranianos. A ver, que si les quieren entrenar, porque Ucrania ahora con el nuevo gobierno golpista, como se llama el gobierno de Mali, por ejemplo, ¿okay? El nuevo gobierno golpista ha decidido, pues, aliarse a Occidente y ahora quieren que la inteligencia de Occidente ayuda a la inteligencia de Ucrania, vale, tiene sentido, lo podéis hacer. Pero claro, como veis, en lo que les está ayudando son cosas un poco raras, ¿no? Obviamente que pueden enfadar a Rusia, que es exactamente lo que la administración de Obama no quería hacer. Entonces, como veis, luego más tarde os voy a leer lo que hicieron, ¿ok? Pero es increíble que luego digan que
la guerra no fue justificada. ¿Ok? Seguimos. Este es nuestro país. Esta parte es bastante interesante, así que la leo. Dice, this is our country, este es nuestro país, era una distinción que molestaba a los ucranianos. En primer lugar, el general Kondratyuk se enfadó cuando los estadounidenses se negaron a proporcionar imágenes por satélite desde el interior de Rusia. Poco después solicitó ayuda a la CIA para planificar una misión clandestina destinada a enviar comandos de la HRUR a Rusia para colocar artefactos explosivos en los depósitos de trenes utilizados por el ejército ruso. Si el ejército ruso intentaba tomar más territorio ucraniano, los ucranianos podrían detonar las explosiones para frenar el avance ruso. ¿Okay? No nos quedamos aquí porque si leéis esto así sin más vais a creer que eso se llevó a cabo, a pesar de que se llevó a cabo. Pero bueno, el artículo dice que cuando el jefe de la estación informó a sus superiores, estos perdieron la cabeza. Como dijo un antiguo funcionario, el señor Brennan, director de la CIA, llamó al general Kondratyuk para asegurarse de que la misión se cancelaba y de que Ucrania respetara las líneas rojas que prohibían las operaciones letales. El general Kondratyuk canceló la misión, pero también aprendió otra lección. De ahora en adelante trabajamos para no tener discusiones sobre estas cosas con sus hombres, dijo. A finales de ese verano, espías ucranianos descubrieron que las fuerzas rusas estaban desplegando helicópteros de ataque en un aeródromo de la península de Crimea ocupada por Rusia, posiblemente para organizar un ataque sorpresa. El general Kondratyuk decidió enviar a un equipo a Crimea para colocar explosivos en el aeródromo y detonarlos si Rusia atacaba. Interesante. Obviamente, en un aeródromo sabemos para lo que es. Entonces, si Rusia envía helicópteros al aeródromo, pues es lo más normal, sobre todo si tienen control sobre ese territorio, pero aquí se utiliza como excusa para justificar que los ucranianos estaban dispuestos o les iban a permitir ir a Crimea, o sea, territorio reconocido por los rusos como ruso, para, pues eso, poner explosivos y destruirlos, ¿no? Otra vez seguimos leyendo para que no nos hagamos de contexto y que no entendamos mal. Esta vez no pidió permiso a la CIA. Recurrió a la unidad 2245, recuerda la que os he mencionado al principio, la que entrenaron los americanos, la fuerza de comandos que recibía entrenamiento militar especializado del grupo paramilitar de élite de la CIA, conocido como Departamento de Tierra. La intención del entrenamiento era enseñar técnicas defensivas, pero los oficiales de la CIA comprendieron que sin su conocimiento, los ucranianos podían utilizar las mismas técnicas en operaciones letales ofensivas. ¡Wow! O sea, al final lo hicieron. La CIA les enseña a llevar a cabo operaciones técnicas defensivas, pero reconocen que la información que les han dado, el entrenamiento que le han dado, los ucranianos lo pueden utilizar también para operaciones letales. Anda, pues lo que hace la CIA es entrenarles de todas formas, porque obviamente esto iba a pasar y sabemos que ha ocurrido, había unos cuantos ataques durante la operación especial, el ataque en el puente de Crimea, que prácticamente lo reventaron la mitad del puente, luego mataron a un periodista ruso, a un bloguero, luego mataron a Dugina también y muchas más operaciones que se han llevado también en los territorios del Donbass, ¿no? Sobre todo pues eso, la ejecución de ciertos individuos que o eran prorrusos, como le describen ellos, o simplemente traicionaron, según ellos, a Ucrania, ¿no? Pero como veis, esta unidad 2245 fue entrenada por los Estados Unidos y se fueron a Crimea, a este aeródromo, para poner explosivos y en un futuro detonarlos, ¿ok? Seguimos. O sea, que esto claramente indica que tenemos a un país, como los Estados Unidos, entrenando a otro país para llevar a cabo ataques dentro de Rusia, un país en el cual no están en guerra. Entonces, si tú eres ruso, estás en Rusia y ves que todo esto está ocurriendo, porque los rusos tienen su programa de contrainteligencia también, o sea, sabían que todo esto estaba ocurriendo. Es más, este hombre, Budanov, hace poco lo dijo, que los rusos estaban al tanto o sabían, tenían información de prácticamente todas las misiones que lleva a cabo Ucrania, e incluso las contraofensivas, desde dónde iban a atacar, cuántos soldados tenían, etcétera. O sea, los rusos también tienen inteligencia y sabían exactamente lo que estaba ocurriendo, y de ahí la razón por la cual era necesario actuar, ¿no? Entonces, seguimos aquí, tenemos al Budanov este, seguimos leyendo.
En aquel momento, el futuro jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, el general Budanov, era una estrella en ascenso de la unidad 2245. O sea, Budanov sale de esta unidad 2245. Era conocido por sus audaces operaciones tras las líneas enemigas y tenía profundos vínculos con la CIA. Voy a leer esto otra vez. Era conocido por sus audaces operaciones tras las líneas enemigas y tenía profundos vínculos con la CIA. Este individuo, ¿okay?, que es el jefe de la inteligencia ucraniana. Y sigue teniendo esos vínculos con la CIA. La agencia lo había entrenado y también había tomado la extraordinaria medida de enviarlo a rehabilitación. Atención a esto porque lo dijimos en Guerras y Geopolíticas y es que nadie nos creyó. Lo leo otra vez. La agencia había entrenado a esta persona y también había tomado la extraordinaria medida de enviarlo a rehabilitación al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed de Maryland, después de que recibiera un disparo en el brazo derecho durante los combates en el Donbass. ¿Okay? No especifican en qué fecha, pero si habéis seguido a Guerras Geopolíticas sabréis exactamente cuándo ocurrió esto. Disfrazado con uniformes rusos, el entonces teniente coronel Budanov condujo comandos a través de un estrecho golfo en lanchas neumáticas desembarcando de noche en Crimea. Pero un comando de élite ruso les estaba esperando. Los ucranianos contraatacaron, matando a varios combatientes rusos, entre ellos el hijo de un general, antes de retirarse a la costa, zambullirse en el mar y nadar durante horas hasta territorio controlado por Rusia. O sea, aquí hicieron una especie de Tom Cruise Misión Imposible. Y como no, tienen que decir que mataron al hijo de un general ruso. No nombran a quién. La verdad es que no he buscado esa información si es que ocurrió de verdad. Pero obviamente siempre hay que mencionar que, hey, no todo salió mal a pesar de que les estaban esperando. O sea, operación fallida. Todo este entrenamiento que dieron los ucranianos, la inteligencia, las fotografías de satélites dentro del territorio ruso, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque los rusos les estaban esperando. Pero bueno, seguimos. Seguimos leyendo. Fue un desastre. En un discurso público, el presidente Putin acusó a los ucranianos de tramar un atentado terrorista y prometió vengar la muerte de los combatientes rusos. No hay duda de que no dejaremos pasar estas cosas, dijo. ¿Ves? Es que los occidentales no escuchan a Putin. Pero bueno, en Washington, la Casa Blanca de Obama estaba lívida. Joseph R. Biden Jr., entonces vicepresidente y defensor de la ayuda a Ucrania, llamó al presidente ucraniano para quejarse airadamente. ¿Quejarse? Cuando hoy está prácticamente apoyando a Ucrania en esta guerra. Pero bueno, no van a culpar a los americanos, está claro. Y dijo Biden, causa un problema gigantesco, dijo Biden en la llamada, cuya grabación se filtró y publicó en internet. Todo lo que digo como amigo es que ahora me resulta mucho más difícil argumentar aquí. Seguimos leyendo. Algunos de los asesores de Obama querían cerrar el programa de la CIA, pero Brennan les convenció de que hacerlo sería contraproducente, dado que la relación estaba empezando a producir información sobre los rusos mientras la CIA investigaba la intromisión rusa en las elecciones. Brennan se puso al teléfono con el general Kondratyuk para insistir de nuevo en las líneas rojas, o sea, recordarles lo que no podrían hacer. El general estaba molesto. Este es nuestro país, respondió según un colega. Es nuestra guerra y tenemos que luchar. La reacción de Washington le costó el puesto al general Kondratyuk, pero Ucrania no se echó atrás. Aquí tenemos a ciertos personajes de la República del Donbass, ¿ok? Tenemos a batallones históricos. Este era Motorola, por ejemplo, ¿ok? Que sí fue asesinado en un... Creo que le pusieron una bomba en el coche. Y como veis, estos entrenamientos que recibían los ucranianos por parte de los americanos era exactamente para llevar este tipo de ataques, este tipo de acciones dentro del Donbass y dentro de Rusia. Asesinatos continuamente. ¿Ok? Seguimos. Ok, un día, después de la destrucción del general Kondratyuk, una misteriosa explosión en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania ocupada por Rusia, destrozó un ascensor en el que viajaba un alto mando separatista ruso llamado Arsen Patlov,
conocido por su nombre de guerra Motorola. Ah, ok, fue en un ascensor. La CIA pronto supo que los asesinos eran miembros del quinto directorio, el grupo de espionaje que recibió entrenamiento de la CIA. La Agencia de Inteligencia Nacional Ucraniana incluso había repartido parches conmemorativos a los implicados, cada uno de ellos cosido con la palabra lift, el término británico para ascensor. Y aquí dirán otra vez que se enfada Obama. Una vez más, algunos de los asesores del señor Obama están furiosos, pero eran patos cojos. Las elecciones presidenciales que enfrentaban a Donald J. Trump y a Hillary Rodham Clinton estaban a 3 semanas de distancia y los asesinatos continuaron. Un equipo de agentes ucranianos instaló un lanzacohetes no tripulado disparado desde el hombro en un edificio de los territorios ocupados. Está justo enfrente de la oficina de un comandante rebelde llamado Mikhail Tolstik, más conocido como Heavy. Utilizando un disparador remoto, dispararon el lanzacohetes en cuanto Heavy entró en su despacho, matándole, según funcionarios estadounidenses y ucranianos. Otra vez, aquí tenemos a estas personas que entrenaron los americanos llevando a cabo asesinatos dentro del territorio separatista. Seguimos. Una guerra en la sombra estaba ahora en marcha. Los rusos utilizaron un coche bomba para asesinar el jefe de la unidad 2245, el comando de élite ucraniano. El comandante, el coronel Maxim Shapoval, se dirigía a una reunión con oficiales de la CIA en Kiev cuando su coche explotó. Como veis, los rusos, supuestamente los rusos, también están llevando a cabo este tipo de acciones. Luego dice, en el velatorio del coronel, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich, se puso de luto al lado del jefe de la estación de la CIA. Más tarde, los oficiales de la CIA y sus homólogos ucranianos brindaron por el coronel Shapoval con chupitos de whisky. Para todos nosotros, dijo el general Kondratyuk, fue un golpe. Seguimos. Luego dice, la elección del señor Trump en noviembre de 2016 puso en vilo a los ucranianos y a sus socios de la CIA. Trump elogió a Putin y descartó el papel de Rusia en la injerencia electoral. Sospechaba, y se ha probado que era verdad lo que está diciendo Trump. Trump sospechaba de Ucrania y más tarde trató de presionar a su presidente, Volodymyr Zelensky, para que investigara a su rival demócrata, el señor Biden, lo que dio lugar a la primera destitución del señor Trump. Ok, esto lo dejo ahí porque es la historia de Trump contra los demócratas. Aquí tenéis al Pompeo. Okay. Aquí estamos otra vez. En una operación conjunta, un equipo de HUR engañó a un oficial del Servicio de Inteligencia Militar ruso para que facilitara información que permitió a la CIA relacionar al gobierno ruso con el grupo de piratas informáticos Fancy Bear vinculado a actividades de interferencia electoral en varios países. Okay. Ya se demostró que esto no era cierto, pero bueno. El general Buranov, a quien el señor Zelensky designó para dirigir la HRU en 2020, dijo lo siguiente sobre la colaboración. Solo se fortaleció, creció sistemáticamente, la cooperación se amplió y otras esferas y se hizo a mayor escala. La verdad es que están dando mucha información aquí, sobre Budanov sobre todo, le están poniendo una situación muy difícil a este hombre. Según lo que he leído y lo que estoy leyendo ahora mismo, le está ensuciando a esta persona y no sé si va a estar muy feliz con esto. ¿Okay? Seguimos. El jefe de Russia House, el departamento de la CIA que supervisa las operaciones contra Rusia, organizó una reunión secreta en La Haya. Allí representantes de la CIA, el MI6 británico, la HUR, el servicio holandés, un aliado crítico de la inteligencia y otras agencias, las agencias occidentales con la ucraniana, acordaron empezar a poner en común más información de inteligencia sobre Rusia. El resultado fue una coalición secreta contra Rusia de la que los ucranianos eran miembros vitales. O sea, tenemos aquí a toda la inteligencia occidental reuniéndose antes del conflicto, o sea, antes de la invasión, ¿okay? Antes de la operación especial, reuniéndose aquí en La Haya para crear esta coalición contra Rusia. En un momento en el que la verdad es que Rusia no estaba en guerra, tenían 2 acuerdos de paz, ¿ok? Y aún así seguían trabajando
para seguir enfrentándose a Rusia. Como veis aquí, la inteligencia ucraniana formó parte de este grupito también. ¿Okay? Seguimos. La marcha a la guerra. Dice, marcha hacia la guerra. En marzo del 2021, ya nos acercamos al comienzo de la invasión. En marzo del 2021, el ejército ruso empezó a concentrar tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. A medida que pasaban los meses y más tropas rodeaban el país, la cuestión era si Putin estaba haciendo una finta o preparándose para la guerra. Ese noviembre y en las semanas siguientes, la CIA y el MI6 enviaron un mensaje unificado a sus socios ucranianos. Rusia estaba preparando una invasión a gran escala para decapitar al gobierno e instalar un títere en Kiev que cumpliera las órdenes del Kremlin. O sea, exactamente lo que hicieron ellos en 2014. Las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas tenían interceptaciones a las que las agencias de inteligencia ucranianas no tenían acceso. Según funcionarios estadounidenses, los nuevos datos de inteligencia incluían los nombres de funcionarios ucranianos que los rusos planeaban matar o capturar, así como los ucranianos que el Kremlin esperaba instalar en el poder. Obviamente no dan información sobre esta lista, ni evidencia, o sea, no sé si esto se lo ha inventado o qué. Pero interesante, aquí tenemos tanques. No, perdón, esto lanzan creo que artillería a larga distancia. Tenemos aquí al señor Zelensky. Ok. Seguimos leyendo. El presidente Zelensky y algunos de sus principales asesores parecían no estar convencidos, incluso después de que el señor Burns, director de la CIA, acudiera a Kiev en enero de 2022 para informarle que los ucranianos no estaban convencidos de que los rusos iban a atacar. A medida que se acercaba la invasión rusa, oficiales de la CIA y el MI6 realizaron las últimas visitas a Kiev con sus homólogos ucranianos. Uno de los oficiales del MI6 lloró delante de los ucranianos por temor a que los rusos los mataran. Ok, o sea que Dios mío, que lloró delante de los ucranianos porque le dio pena, porque él pensaba que los rusos les iban a matar. Bueno, Zelensky sigue vivo. Budanov sigue vivo también. A instancias del señor Burns, un pequeño grupo de oficiales de la CIA fueron eximidos de la evacuación general de Estados Unidos y trasladados a un complejo hotelero en el oeste de Ucrania. No querían abandonar a sus compañeros. Aquí ya están haciendo la típica película de Hollywood, ¿no? Nos dan pena, nos vamos a quedar aquí, vamos a luchar con ellos hasta el final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos. Y volvemos a las palabras raras. Después de que Putin él fue el primero en el campo de batalla con su AK-47. Después de que Putin lanzara la invasión el 24 de febrero de 2022, los oficiales de la CIA en el hotel eran la única presencia del gobierno estadounidense sobre el terreno, si os lo creéis. Todos los días se reunían en el hotel con sus contactos ucranianos para pasarles información. Se quitaron las viejas esposas y la Casa Blanca de Biden autorizó a las agencias de espionaje a proporcionar apoyo e inteligencia para operaciones letales contra las fuerzas rusas en suelo ucraniano. Para los que dicen que los americanos, o sea, estamos hablando ahora mismo de febrero de 2022 y esta decisión se tomó mucho antes. Pero como veis, ahora sí que están permitiendo a los ucranianos llevar a cabo operaciones letales contra las fuerzas rusas. ¿Okay? Y proporcionar apoyo. Atentos a esa palabra, apoyo. La CIA está apoyando al 100% a Ucrania a matar rusos desde el principio de la guerra. ¿Os acordáis que al principio los americanos decían que no estaban involucrados en esta guerra de ninguna forma, que Putin atacó sin razón ninguna? No, Putin sabía lo que estaban preparando. Según este artículo, Putin sabía lo que estaban preparando. Putin estaba viendo cómo estaban eliminando a personas en las regiones rebeldes del este, como las llaman ellos, e incluso dentro de Rusia, y cómo tenían planes o incluso intentaron cruzar el mar para entrar en Crimea y poner bombas en un aeródromo, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más, ¿no? En las que rusos murieron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Podemos entender que estaban enfadados los ucranianos por lo de Crimea y que querían recuperar Crimea. Muy bien. Pero según ellos no provocaban la guerra. Pero mirar todo lo que estaba ocurriendo la CIA junto a los ucranianos, ¿ok? Antes de la invasión del 2022. Seguimos. A menudo los informes de la CIA contenían detalles sorprendentes
y específicos. El 3 de marzo de 2022, el octavo día de la guerra, el equipo de la CIA ofreció una descripción precisa de los planes rusos para las 2 semanas siguientes. Ese mismo día los rusos abrirían un corredor humanitario para salir de la ciudad situada de Mariupol y luego abrirían fuego contra los ucranianos que lo utilizaran. ¿What? No, ok, no tiene sentido, pero bueno. Los rusos planeaban rodear la estratégica ciudad portuaria de Odessa, según la CIA, pero una tormenta retrasó el asalto y los rusos nunca tomaron la ciudad. Venga, hombre. Bueno, luego el 10 de marzo los rusos se propusieron a bombardear 6 ciudades ucranianas y ya habían introducido coordenadas en misiles de crucero para esos ataques. O sea, la CIA sabía todo eso. Para que veáis la información que saben sobre Rusia. ¿Okay? Seguimos leyendo. Dice, los rusos también intentaron asesinar a altos funcionarios ucranianos, incluido el señor Zelensky. En al menos un caso, la CIA compartió información de inteligencia con la Agencia Nacional de Ucrania, que ayudó a desbaratar un complot contra el presidente, según un alto funcionario ucraniano. A ver, quien se crea que Zelensky sigue vivo porque la inteligencia ucraniana ha evitado su muerte por parte de los rusos, es un iluso. Y yo lo digo así. Si Zelensky muere, ¿con quién van a negociar los rusos? ¿O con quién negociarían los rusos al principio del conflicto? Si Zelensky muere, obviamente sería reemplazado por otro, sin más. Eso no daría una victoria a los rusos. Y viceversa. Si Putin muere, no es una victoria para los ucranianos. Le reemplazará a otra persona y lo más seguro es que la persona que reemplace a Putin va a ser mucho menos moderada, mucho más agresiva en cuanto a la forma en la que dirigiría la operación especial o la invasión, como lo quieras llamar, de Ucrania. Pero como dicen aquí, en este artículo, Zelensky no murió debido a la eficacia de la CIA y la agencia de inteligencia ucraniana que pudieron parar a los rusos en sus intentos de asesinar a Zelensky. Ok. Cuando el asalto ruso a Kiev se estancó, el jefe de estación de la CIA se alegró y dijo a sus homólogos ucranianos que estaban dando un puñetazo en la cara a los rusos, según un oficial ucraniano que estaba en la sala. Ok. Como veis, esto es una operación conjunta. Los americanos decían, no, nosotros nada que ver con esto. Pero este artículo dice que están involucrados 8 años antes de la invasión. Y creo que está la playa de Odessa, los ucranianos preparando aquí de todo para que no pudiesen, llevar a cabo una operación anfibia a los rusos. Ok, a ver qué dice aquí. Esto es en el sur de Ucrania, en Kherson, después de que la recuperaron de la invasión rusa en 2022. Ok, recuperaron. Así, ¿verdad? En Kherson, los soldados ucranianos andaron sobre terreno vacío. Los rusos se fueron y Jake Sullivan, por cierto, es el que llegó a un acuerdo con los rusos para que se fuesen del margen oeste del río, en la región de Kherson, que abandonasen esas posiciones porque les era difícil obtener suministros, etc. Los americanos llegaron a un acuerdo con los rusos para que se fueran de ese margen y no murió ni un soldado ruso en esa retirada. Es más, los misiles HIMARS fueron controlados por los estadounidenses y bloqueados para que los ucranianos no los utilizasen para atacar a los rusos que se retiraban a través del río. No solo eso, sino que cuando los ucranianos avanzaron, se encontraron con un terreno completamente minado y perdieron muchos soldados, tuvieron muchísimas bajas. Pero como veis, aquí dicen que no, que prácticamente los ucranianos lucharon por ello, ¿no? Pero ¿cuántos rusos murieron en la contraofensiva en Kherson, supuestamente? 0, sin más. Seguimos. Esto era importante. En pocas semanas, la CIA había regresado a Kiev y la agencia envió decenas de nuevos oficiales para ayudar a los ucranianos. Un alto funcionario estadounidense dijo de la considerable presencia de la CIA: ¿están apretando gatillos? No. ¿Ayudan en la selección de objetivos? Por supuesto. Algunos de los oficiales de la CIA fueron desplegados en bases ucranianas. Revisaron listas de posibles objetivos rusos que los ucranianos estaban preparando para atacar, comparando la información que tenían los ucranianos con la inteligencia estadounidense para asegurarse de que era exacta. O sea, dicen que la CIA ayudaba a los ucranianos a
saber exactamente dónde estaban los objetivos rusos, pero ellos no disparaban, ¿ok? Pero bueno, podéis decir que disparaban si os dais cuenta que había, eh, pues eso, occidentales en los rangos del ejército ucraniano. O sea, esa legión internacional, había muchísimos americanos. Es más, es uno de los grupos más numerosos dentro de la legión internacional, los americanos, y muchos formaban parte del ejército americano en un pasado, ¿no? Ok. Eh, bueno, más o menos esa era la historia, pero aquí, por favor, esta de aquí. Ok, antes de terminar. Aquí, perdón. Ok. En julio de 2022, unos espías ucranianos vieron que unos convoyes rusos se disponían a cruzar un puente estratégico sobre el río Dnipro y avisaron al MI6, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses verificaron rápidamente la información ucraniana utilizando imágenes de satélite en tiempo real. El MI6 transmitió la confirmación que los militares ucranianos abrieron fuego con cohetes destruyendo los convoyes. Y os mostramos este vídeo, las imágenes espeluznantes de ese ataque de HIMARS a ese convoy ruso. En el búnker subterráneo, el general Dorevsky dijo que un sistema antiaéreo alemán defiende ahora contra los ataques rusos. Un sistema de filtración de aire protege contra las armas químicas y en caso de fallo de la red eléctrica se dispone de un sistema de alimentación específico. La pregunta de algunos oficiales de inteligencia ucranianos hacen ahora a sus homólogos estadounidenses mientras los republicanos de la Cámara de Representantes sopesan si cortar miles de millones de dólares en ayuda es si la CIA les abandonará. Pasó antes en Afganistán y ahora va a pasar en Ucrania, dijo un alto oficial ucraniano. Y no sé dónde lo he visto, pero prácticamente en el artículo hay una parte que cita que la CIA se va a ir de Ucrania. Y esto es lo más importante. Creo que es esta parte de aquí. Dice, en pocas semanas la CIA había regresado a Kiev y la agencia envió a decenas de nuevos oficiales. Sí, esto ya lo he leído. ¿Dónde está? Ok, parece que me la he saltado. Pero prácticamente están diciendo eso y como veis en el párrafo que os acaba de leer ahora mismo tenemos un alto oficial ucraniano preguntándose si es que la CIA les va a dejar. Y lo vinculan al hecho de que Estados Unidos va a reducir la financiación a Ucrania, por lo cual si reducen la financiación a Ucrania, pues la CIA también va a reducir su financiación en Ucrania y se va a ir. Es más, la visita que hizo el director de la CIA hace poco, el Mr. Bones, ¿okay? Que os he mostrado aquí, dice que, refiriéndose a la visita del señor Bones a Kiev, la semana pasada un funcionario de la CIA declaró: hemos demostrado un claro compromiso con Ucrania a lo largo de muchos años y esta visita ha sido otra firme señal de que el compromiso estadounidense continuará. Pero en realidad parece ser lo que ocurrió es que se les informó a los ucranianos de que la CIA iba a comenzar a retirar algunos de sus activos, etcétera, del país debido a la reducción de la financiación de Estados Unidos a Ucrania. ¿Okay? Y finalmente aquí termina el artículo. Dice, la CIA y la UHUR han construido otras dos bases secretas para interceptar las comunicaciones rusas y combinadas con las 12 bases de operaciones avanzadas que según el general Kondratyuk siguen operativas, la HUR recopila y produce ahora más inteligencia que en ningún otro momento de la guerra, gran parte de la cual comparte con la CIA. Okay. Inteligencia de Rusia que comparten con la CIA. No se puede obtener información como está en ningún sitio, excepto aquí y ahora, afirmó el general Dorevsky. Como veis, ¿qué hacen los servicios de inteligencia estadounidenses involucrados en esta guerra? Una guerra en la que Ucrania lucha contra Rusia. Pero la pregunta es, ¿por qué están involucrados los servicios de inteligencia de prácticamente todos los países occidentales en esta guerra? ¿Y por qué ya han involucrado desde 2014, 2016 o incluso mucho antes?
Y como he dicho 1000 veces, el objetivo era provocar. Y es lo que consiguieron. Provocar a Putin, provocar, como ellos dicen, provocar a Rusia. Y los rusos atacaron. Porque no querían que la inteligencia occidental, de Estados Unidos, etcétera, utilizase a Ucrania para destruir a Rusia. De no haberse preparado los rusos, los ucranianos posiblemente hubiesen atacado el este de Ucrania, cogido esos 2 territorios del Donbass, ¿ok? Y luego más tarde se hubiesen movido hacia Crimea. Es como decir, ok, los canadienses deciden llevar a cabo un golpe de Estado, la población canadiense lleva a cabo un golpe de Estado que es apoyado por Cuba, ponen en poder a un presidente que es pro Cuba, ¿ok? Y luego ese presidente pro Cuba pide a la inteligencia de Cuba que venga a Canadá, y luego los cubanos entrenan a los canadienses, preparan o instalan bases militares a lo largo de la frontera con Estados Unidos, sobre todo Alaska, ¿ok? Y luego deciden, pues eso, coger información y llevar a cabo ciertas misiones dentro del país de inteligencia. Luego Estados Unidos se da cuenta de esto, de que el plan de Canadá es coger Alaska, quitárselo de sus manos, y Estados Unidos lo que hace es, pues eso, coger y enviar a muchas tropas a Alaska, es territorio estadounidense. En este caso, Crimea no era territorio ruso, ¿vale? Que entendáis eso, pero te estoy explicando más o menos para que entendáis. Decide enviar, pues eso, un montón de soldados a Alaska para defenderlo, ¿ok? En este caso, dicen, vale, pues nos queréis quitar Alaska, cogemos un territorio dentro de Canadá, ¿vale? Y luego los canadienses intentan recuperar ese territorio junto a los cubanos, etc. O sea, vemos aquí, lo que teníamos en Ucrania era que los rusos tenían una base naval en Crimea. Imaginaos si los estadounidenses tienen una base estratégica en Alaska y los canadienses intentan, pues, cogerlo y echar a los americanos de ahí. Pues es prácticamente lo que querían hacer los ucranianos junto a la inteligencia estadounidense en Crimea. Llevar a cabo un golpe de Estado, enviar tropas al sur a Crimea, que es que lo primero que hicieron, para coger Crimea y echar a los rusos de su base naval de Sebastopol, donde llevan muchísimos años. ¿Okay? Los rusos vieron esto como una amenaza, obviamente, porque tiene que venir Occidente a interferir en los contratos legales que tenemos con Ucrania, donde prácticamente les pagamos por tener esta base aquí, y forzarnos a salir. Eso es una estrategia militar, es una estrategia de guerra. Y cuando esto ocurre, Rusia respondió así de simple. Y es que la historia de este mundo es así. Y hay mucha gente que se olvida. Hay mucha gente que se queda en lo de, ay, mira qué bonito, es un país soberano, no tiene derecho a atacar a este país soberano, porque no es bueno atacar países soberanos, y es una democracia corrupta, pero eso va a ser una democracia, se va a unir a Europa. Así son, así hablan. Pero la realidad es simple. Cuando intentas hacerte, ¿cómo decir? Cuando intentas apoderarte de una base militar o de cierto lugar geográfico, geoestratégico de otro país en otro país, el otro país obviamente va a responder a esto. Es como si Rusia ahora intenta quitar las bases de la OTAN de Alemania, de Italia, de España, pues Estados Unidos va a responder a eso, ¿cierto? Pues es exactamente lo que pasó. Si Rusia va ahora a España, cambia el gobierno y dice, ok, los ingleses fuera de Gibraltar, los americanos, vuestra base de rota fuera de este país, los americanos van a responder. Es un interés para ellos geoestratégico. Entonces, es exactamente lo que hicieron los rusos en Crimea. Defendieron ese interés. La península de Crimea está llena de rusos, que son todos rusos prácticamente, 80% o más. Y llevaron a cabo un referéndum que era obvio lo que iban a votar las personas que vivían ahí. Y no veáis el cambio que ha pegado la península en cuanto a infraestructura y todo, comparada a cómo la mantenía Ucrania. No solo a Crimea, sino a todo el territorio del este de Ucrania, que lo tenía totalmente empobrecido, a pesar de que las materias primas del país, la gran mayoría, venían de esa zona. Sobre todo ciertas tierras muy fértiles donde se cultivaba el trigo y otras cosas en Ucrania, ¿no? Entonces, esto más o menos se explica más o menos lo que querían hacer. Y con este artículo, si ponéis todo junto, entendéis que todo esto fue un diseño. Todo esto fue preparado con antelación, antes de 2022,
para que los Estados Unidos ayudase a Ucrania a exactamente eso, a intentar destruir a Rusia, ya sea desde fuera o desde dentro con estas operaciones, ¿ok? O financiando a la oposición en Rusia, etcétera, que lo hacen abiertamente, destruir a Rusia. ¿Qué país en este mundo que no sea occidental hace eso continuamente? Bueno, espero que os haya gustado este artículo. Pondré el link en la descripción del vídeo por si lo queréis leer, ¿ok? Bastante interesante. Y bueno, os seguiremos informando. Uniros a nuestro canal de Telegram. Por favor, compartid nuestros vídeos. Seguidnos en TikTok, seguidnos en X, seguidnos en todas las plataformas en las que estamos. Y os seguiremos informando.